Buenas tardes, Dios te bendiga. Soy Olga María González, pastora del Castillo del Rey Congregación Victoria, y te doy la bienvenida. Vamos a orar juntos, vamos a estudiar la palabra y vamos a conocer más al Señor. Qué bueno que te conectaste. Bienvenido. Vamos a seguir con lo que hemos estado estudiando acerca del enojo. Y ahí en Mateo, donde hemos estado juntos, dice en el 5:25, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Qué importante es ponernos de acuerdo en el camino. Como les decía el viernes pasado, el mismo día, en el camino, cuando todavía tienes a tu enemigo enfrente, a la persona que te ofendió o que ofendiste y que están enojados. Así que tenemos que tener cuidado con eso. El terrible final del enojo es un juicio seguro. El Señor Jesús puntualizó fuertemente 3 cosas. El juicio es seguro. Hasta el último cuadrante, hasta el último centavo que debes, lo vas a pagar. No habrá escapatoria, no saldrás de ahí. No habrá nada ni nadie que te libre a la persona del juicio. Fíjense cómo dice 2 de Corintios 5:10. 2 de Corintios 5:10. La palabra del Señor dice así: porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos vamos a dar cuentas, todos vamos a dar cuentas. Tenemos que estar preparados. Pero imagínate si el Señor nos llamara en este momento a su presencia y nosotros estamos enojados con alguien y no le hablamos. ¿Y saben qué? Viene el juicio. Por eso es tan importante ponerte de acuerdo con el adversario. ¿Y saben algo que yo he aprendido de mi pastor? Es que él dice, es mejor perder la razón que la relación. Porque a veces nosotros decimos, es que yo tengo la razón. Él no tiene la razón. Yo tengo la razón. Y se pierde la relación. Es mejor perder la razón y decir, bueno, está bien, tú estás mejor. Tú estás bien, no yo. Y que no se acabe la relación. Hay matrimonios que se han acabado porque uno dice que tiene la razón. Hay amistades que se han perdido porque el otro tiene la razón. Es mejor perder la razón y no la relación. Tenemos que entender que viene un juicio. Fíjense cómo dice Mateo 23:33. Mateo 23:33. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Volvemos a lo mismo. ¿Cómo vamos a escapar de esa condenación? Cuidado, porque la palabra de Dios, ya les he dicho, es clara, fuerte y dura. Es palabra dura. Pero el Señor no quiere que vayamos al cielo con las mismas actitudes, porque como les he dicho, vamos a volver a ser otra tierra en el cielo. Si van todos los que están enojados, empleitados, que matan, que secuestran, ¿qué vamos a hacer allá en el cielo? Así que tenemos que tener cuidado. Dice Romanos, capítulo 2, versículo 3, y piensa esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. No, amados, no podemos escapar del juicio de Dios. Tenemos que dar cuenta de lo que hemos hecho. Quiero que vayamos ahí a Mateo 18. Mateo 18, en el versículo 23, dice la palabra de Dios así: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos.
y comenzó a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. El único que tiene misericordia es nuestro Padre Celestial. Y este hombre le debía, fíjense lo que dice ahí, lo que le debía 10,000 talentos. Son muchos millones de monedas de plata lo que él le debía. Pero el amo, el rey, fue movido a misericordia y le perdonó, le dijo: perdóname. Porque la única manera que le pudiera pagar era vender a la esposa y a los hijos para que a él recibiera ese dinero. Pero él fue movido a misericordia. Y eso es lo que tú y yo necesitamos pedir: Señor, que yo sea como tú, que tenga misericordia de los demás, así como tú has tenido. Porque ¿cuánto le hemos ofendido a Dios? ¿Cuánto hemos pecado? ¿Cuánto le hemos ofendido? Y Él viene y nos perdona, como ya hemos leído en 1 de Juan 1:9, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero fíjense cómo sigue la historia. Dice en el 28, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrado a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Fue la misma situación, nada más que hay mucha diferencia entre 10,000 talentos y 100. Ahí dice, que le debía, le debía 100 denarios, casi nada. Pero no lo pudo perdonar. Estaba tan enojado: ¿por qué me debes eso? Y dice que lo echó a la cárcel hasta que le pagara lo que debía. ¿Qué diferencia hay, amados? A veces somos tan duros para perdonar, tan duros para ir a reconciliarnos, tan duros. Y decimos: no, pues él tuvo la culpa y no puedo ir. Él me hirió, él me dijo, él me hizo. ¿Y saben qué? Nos van a echar a la cárcel. Hay tantas cárceles, amados. Hay tantas cadenas que traemos porque no perdonamos, porque no nos reconciliamos. Ahí estamos con las artritis, con todas las titis, porque no perdonamos. Estamos enfermos, siempre traemos dolor de cabeza, siempre traemos dolores porque no perdonamos. Le debían 100 denarios cuando él debía 1,000 talentos. Entonces dice en el 31, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. ¿Se acuerdan lo que estudiamos el viernes? Cómo el Señor mandaría a sus ángeles a separar los cabritos de los corderos. Así hicieron estos siervos. Fueron y le dijeron al rey: ¿sabes qué? Esa persona que tú le perdonaste tanto, no le pudo perdonar a él que le debía tan poquito. Y lo echó en la cárcel. Y dice en el versículo 32, entonces llamándole su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Ten cuidado con eso, porque el Señor puede mandar verdugos, puede mandar esas enfermedades que les dije ahorita. Esas son los verdugos. A lo mejor no es una cárcel física,
pero es algo que te tiene atado, porque siempre estás pensando en lo mismo. Me ofendió, me dijo, me hizo, y no puedo perdonar. No puedo perdonar. Y se nos olvida que el Rey nos perdonó tanto y que nos está dando el ejemplo para perdonar a otros, para reconciliarnos, para que no vayamos a ese juicio y no podamos levantar la cabeza y decir, pues no pude perdonar. No pude perdonar al que me debía 100 denarios, cuando yo debía tantos talentos. Tenemos que tener cuidado con eso. Cuidado con no perdonar, porque nos vamos atando. Se van haciendo cadenas, se van haciendo los eslabones de cadenas, porque no podemos perdonar. Y luego viene otra persona y nos ofende, y estamos más enojados, estamos más heridos, y no podemos perdonar. Pero el Señor Jesús es nuestro máximo ejemplo, y Él nos enseñó a perdonar. Ese rey perdonó todo lo que le debía el siervo, y él no pudo perdonar a su consiervo. Tenemos que tener cuidado, porque nos podemos atraer muchas cosas. Y dice en el 35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno de sus hermanos sus ofensas. ¿Qué necesitas hacer? Ir y reconciliarte. Ir y reconciliarte. Volvamos ahí a Mateo capítulo 5, que es nuestro estudio. Mateo capítulo 5, en el versículo dice 25, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. ¿Qué significa pronto? Pronto, luego, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. No podemos escapar del juicio, mis amados. No podemos. Dice en Amós, capítulo 5, versículos 18 y 19. Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrara en casa y apoyase su mano en la pared y le muerde una culebra. Fíjense lo difícil que es el no perdonar. Huimos del león y nos aparece el oso. Nos detenemos en la pared y ahí estaba una víbora y nos muerde. Porque así es el odio. Así es el enojo, así es la falta de perdón. Cuidado, porque esa falta de perdón puede ir creciendo más y más y más y más. Tenemos que perdonar. Dice ahí en Efesios 2, 13 y 14. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y en el 16 dice, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Eso es lo que Dios quiere, mis amados. Quitar las enemistades, la ira, el enojo, la falta de perdón. Cuidado con todo eso, porque nos vamos atando y hasta que nos echan a la cárcel. Tenemos que perdonar, reconciliarnos. Tenemos que ir y reconciliarnos con la persona y decirle, perdóname, quiero que volvamos. A lo mejor no va a ser igual, pero ya no están enojados. Y ahí quitamos esa pared que se levantó. Tenemos que perdonar, mis amados, perdonar a los que nos han ofendido. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, hemos estudiado lo difícil, Padre, lo malo que es delante de tus ojos, la falta de perdón.
Yo te pido que cada uno de nosotros, Señor, podamos aprender de ti a perdonar, Señor, porque nosotros te hemos ofendido a ti y tú nos has perdonado. Que nosotros podamos perdonar las ofensas de los que nos ofenden, Padre. Quitamos toda ira, todo enojo, toda contienda de nuestros corazones, Señor. Queremos ser, Señor, un reflejo tuyo. Queremos ser dignos hijos tuyos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Que busquemos la reconciliación, Padre. Reconcilia matrimonios, Padre. Reconcilia a los hijos y los padres. Reconcilia, Señor, a los hermanos en la carne. Reconcilia, Padre, a los amigos. Reconcilia al patrón y al empleado. Que podamos estar, Señor, delante de ti, Padre, limpios de todo enojo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Hemos terminado el estudio de la ira. Mañana, si Dios quiere, vamos a estudiar Jesús y el adulterio. Muy interesante. Así que no te lo pierdas. Te espero mañana a las 6 de la tarde. Dios te bendiga, Dios te guarde. Cristo te ama y yo también.